Hola, profe. Básicamente vengo a mostrarte la clasificación según el Sistema Unificado de Suelos, la USCC, CS, perdón. Y esta es mi cédula. Para mí se me fue asignado la granulometría de límites para las dos, las muestras número 4. Entonces, nada, fue el análisis granulométrico que me tocó. Yo creé una nueva columna llamada retenido ajustado para la muestra total y ya voy a explicarle después. Ya voy a explicarle por qué. Entonces, para el retenido en tamiz 200, simplemente eran mis dos dígitos dividido 2, que es 67 sobre 2. Entonces, 33,5. Listo. Para la masa total de la muestra, que es la que me va a ayudar a encontrar el porcentaje que pasa ajustado a la muestra total, que es la que me va a permitir construir mi curva granulométrica, simplemente lo que hice fue, para la masa en gramos, pues que fue usada para el tamizado, la divido entre el porcentaje retenido en el tamiz 200 y eso es mi muestra, pues mi masa total de la muestra. Listo. Entonces, ¿qué hago con esto? Simplemente creé una nueva columna llamada retenido ajustado para la muestra total y lo que hice fue, para cada retenido en gramos, lo dividí entre esa masa total, para todos. Entonces, mira, por ejemplo, en simplemente ese retenido en gramos, divido la masa total y eso me da un porcentaje. Con este porcentaje que es retenido, ajustado ya a la muestra total, simplemente ya llenaba la tabla del porcentaje que pasa ajustado, pero a la muestra total. Entonces, ¿cómo? Simplemente para esta primera, simplemente lo que hice fue que el 100% menos este que se fue el retenido en el tamiz número 4. Pero para las demás se hace de una manera diferente. ¿Por qué? Porque aquí simplemente es el de arriba menos el de acá. Es decir, el porcentaje que pasa ajustado menos el porcentaje retenido. Entonces así hallo cada uno, el porcentaje retenido, el porcentaje ajustado menos el retenido, el ajustado menos el retenido. Y así hallé todos hasta que llego al ensayo del hidrómetro, que debo hacer otra cosa. Entonces, ya para el hidrómetro, lo que hice fue el porcentaje que pasa ajustado por el porcentaje que pasa en el ensayo del hidrómetro. Entonces yo simplemente fui multiplicando cada uno, como pueden ver, multiplico cada uno, pues el de arriba, que es el que pasa ajustado, por el que está en el hidrómetro, voy multiplicando, listo. Básicamente esto me va a permitir construir esta curva granulométrica, que por un lado tenemos el diámetro y por el otro tenemos el porcentaje que pasa, pero a la muestra total. Entonces, una vez construida la curva granulométrica, o también con estos datos podemos hallar el porcentaje de gruesos y de finos, que me permiten también saber la proporción de grava, arena, limo y arcilla que tengo en esta muestra. Entonces, para los gruesos simplemente lo que se retiene en el tamiz 200 es el porcentaje de gruesos. Entonces este es un 33,5%. También para finos, si el 33,5% es de gruesos, pues el 66,5%, que es el que resta para el 100%, va a ser finos. Si lo halles, se puede hallar de otras maneras, pero esta fue la más sencilla. Entonces, para el porcentaje de gravas y arenas, que básicamente corresponde a las partículas gruesas, yo simplemente lo que dije fue que todo lo que esté por encima del tamiz número 4, que es de diámetro 4,75, van a ser gravas. Lo que quiere decir que el 100% menos lo que pasa o lo que se retiene en esta tamiz, en esta malla, va a ser el porcentaje de gravas. Y además, el porcentaje de arenas lo puedo hallar de varias maneras. Puedo restar, porque el tamaño de las arenas está entre 4,75 y 0,075. Entonces, lo único que me queda es decir que pues, el porcentaje que pasa al 4,75 menos el porcentaje que pasa en el diámetro 0,075, pues va a ser mi porcentaje de arenas. Esto pues también se puede hacer de la otra manera, que si el 33,5% es
es de grueso. Si tengo ya 2,23% de finos, pues, perdón, 2,23% de gravas, pues le resto esto y me van a dar el porcentaje de arenas. Puede ser de cualquiera de las dos maneras. Ahora, para el tema de las arcillas, yo ya sé que va a ser las arcillas de 0, pues de 2 micras o de 0,002 el diámetro. Entonces, pues, según lo que pasa, que van a ser mucho menor a ese diámetro, van a ser las arcillas. Entonces, ese va a ser el 0,06%, como lo vemos aquí, y simplemente los limos, pues el tamaño es entre 0,075 y 0,02. 002, listo. Entonces, simplemente lo hay aquí, o también como lo dije ahorita, si este es si este es el fino es 66,5 y tengo las arcillas, pues si le resto las arcillas, pues ya se ve el porcentaje de limos. Puede hacerlo de varias maneras. Simplemente con eso hallé los porcentajes y las proporciones de gravas, arenas, limos y arcillas. Listo, perfecto. Entonces, bueno, vamos aquí a los límites de Atterberg, que me habla de los límites plásticos y los límites líquidos. Entonces, básicamente aquí me dan pues me dan varias muestras de taras. Yo lo único que hice fue hallar la masa del agua, la masa seca o la masa de los sólidos para hallar un porcentaje de humedad. ¿Cómo la hallé? La masa del agua yo dije que era la masa húmeda más la tara menos la masa seca más la tara, y eso me daba la masa del agua. Luego hallé la masa seca. ¿Cómo la hallé la masa seca? Es la masa seca más la tara menos menos la masa de la tara. ¿Para qué? Para hallar el porcentaje de humedad. ¿Cómo hallé ese porcentaje de humedad? Simplemente el porcentaje de la masa del agua sobre la masa de los sólidos, y esto en porcentaje, obviamente. Igual para este. ¿Qué pasa? El límite plástico me va a dar un valor. ¿Cómo hallo este valor? El límite plástico simplemente va a ser el promedio de los valores de la humedad obtenidos, que es, pues sí, son estos dos, es la suma de estos dos sobre 2, como lo puedes ver. Listo. Para el límite líquido es un poco similar, pero usando una gráfica que ya la voy a explicar. Listo. Entonces, simplemente para la masa del agua lo mismo. Dije que la masa húmeda más la tara menos la masa seca más la tara me va a dar el masa del agua. También hallé la masa seca, que es masa de la seca más tara menos masa de tara. Y con eso hallé el porcentaje de humedad para cada uno. Entonces, acá me hablan también de unos golpes. Aquí no puedo hacer el promedio, sino que tengo que mirar la gráfica. ¿Cómo analizo la gráfica? Entonces, simplemente para cada punto de humedad y con cada número de golpes, grafico en esta gráfica que tengo aquí. Los números de golpes están en escala logarítmica y el porcentaje de humedad está en escala lineal. Entonces, simplemente para 27,95, número de golpes 28, y fui graficando cada punto. ¿Esto para qué? Para hallar como una recta que se ajuste mejor a estos tres puntos. Que como lo pueden ver, esta fue la que mejor, pues, según mi parecer, se ajustaba mejor a estos tres puntos. Entonces, pues esta sería la recta. ¿Qué pasa? Tengo que mirar en los golpes número 25 cuál es el porcentaje de humedad o el límite líquido en este ensayo. Entonces, simplemente en golpes número 25, el porcentaje de humedad fue de 28%. Y ese va a ser nuestro límite líquido. ¿Esto para qué? Para hallar el índice de plasticidad, que el índice de plasticidad simplemente es el límite líquido menos el límite plástico. Además, básicamente, esto me va a permitir clasificar el suelo, que ya lo voy a explicar. Entonces, los datos necesarios para ello, para clasificar mi suelo, es el Pasatamis 4, el Pasatamis 200 y el diámetro de 0,02. Entonces, simplemente esto fue lo que hay acá, pues lo que hay acá, y pues simplemente lo escribí otra vez. Ahora,
Para la clasificación del suelo de la USCS es, lo primero que me tengo que preguntar es si es fino o es grueso. Entonces, ya habíamos dicho que por el tamiz 4 pasa el 97,77%. Entonces, ¿cómo sé si es fino o grueso? Es porque más del 50% pasa al tamiz 200, entonces es un suelo fino. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque este es el tamiz 200. Estaba hablando del tamiz 4, perdón, era del tamiz 200, que es 66,50%. Está acá. Entonces, el 66,50% es mayor que el 50%. Sí, entonces es un suelo fino, como lo podemos ver. Perfecto. Ya con el tema del suelo fino y ayudándonos aquí en esta gráfica, que pues que creo que escuché que la profe dijo que era que fue construida en la universidad, muy buena por cierto. Simplemente es 50%, más del 50% más pasa por la malla número 200, sí, porque pasa el 66,5, es bajo. Entonces, efectuar ensayos de límite de líquido y límite plástico. Entonces, simplemente eso fue lo que hice. Límite líquido, me dio 28% por lo que había dicho anteriormente. Entonces, ¿es menor que 50? Sí. Entonces, ¿qué significa que sea menor que 50? Es que sea de baja plasticidad. Pero todavía no hemos terminado. Primero tengo que ver la gráfica de Casagrande. Entonces, con la gráfica de Casagrande, yo simplemente necesito el IP real. ¿Por qué? Porque perdón, necesito el IP teórico. ¿Por qué? Porque el IP real ya lo tengo, que fue el que hallé, que es límite líquido menos el límite plástico. El IP teórico es es el punto que se me ajusta a la línea de la gráfica de Casagrande. ¿Cómo lo hallo? Simplemente es con la fórmula de 0,73 por el límite líquido menos 20%. Entonces, eso me da un valor que me da 5,84. Ese valor y con el porcentaje de límite líquido de 28%, simplemente lo ajusto en la gráfica que me da 5,84 como lo podemos ver. Pero ¿qué pasa? El IP real está por encima del IP teórico. ¿Esto qué nos quiere decir? Que va a ser una arcilla y además está por encima de la zona sombreada porque la zona sombreada está entre 4 y 7. Entonces, esto me da pues como para concluir que es una arcilla y que además por la L que habíamos mencionado anteriormente y como podemos ver aquí, es una arcilla de baja plasticidad. Y nada, no, pues esta fue como mi clasificación, profe. Espero te haya gustado y que te haya quedado claro. Perdón si de pronto me enredé un poquito y nada, profe. Mil gracias.